Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos juntos en las profundidades de un tema que ha logrado traspasar fronteras y conquistar miles de corazones, no solo en la vibrante Turquía, sino en escenarios globales. Hoy nuestro foco de atención estará puesto en desentrañar el velo de misterio que envuelve las intrincadas y, a menudo, apasionantes historias de amor que han rodeado a uno de los actores turcos más populares y carismáticos de la actualidad, Kerem Bürsin. Y por supuesto sería imposible hablar de sus amores complejos sin evocar, de inmediato, a esa figura que ha resonado con especial intensidad en este sentido, su coprotagonista y expareja, Hande Erçel. Así que si eres un ferviente seguidor de las telenovelas turcas, si sientes una especial devoción por Kerem o Hande, o si simplemente te fascina el entramado de drama, romance y realidades detrás de las cámaras, te invito a que te quedes con nosotros, porque este viaje promete ser tan cautivador como las mismas tramas que nos enamoran. Y antes de que nos perdamos en todos estos jugosos detalles que tanto nos gusta desgranar, te extiendo una cordial invitación. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Es un proceso sencillo, solo necesitas un clic en ese botón de suscripción que ves por ahí abajo, y no olvides activar la campanita para que seas el primero en enterarte de cada nuevo vídeo que publiquemos. Tu apoyo es un motor fundamental para nosotros y significa el mundo. Kerem Bürsin, un nombre que al pronunciarlo, evoca instantáneamente sonrisas cálidas, suspiros de admiración y sí, también un innegable toque de intriga. Ha logrado conquistar la pantalla chica y la grande con un talento innato, un atractivo que desafía adjetivos y una chispa particular que lo distingue y lo hace tan especial. Pero como suele ocurrir con las estrellas, detrás del deslumbrante telón de las cámaras, su vida amorosa ha demostrado ser tan o incluso más apasionante que las tramas que él mismo interpreta con tanta maestría. Y si hay una historia que sin lugar a dudas, resalta por encima de las demás, una que ha sido carnada para miles de titulares, teorías especulativas y debates apasionados entre sus seguidores, esa es, sin duda alguna, la que vivió junto a Hande Erçel. Juntos protagonizaron Sen Kalkapm, una serie que no solo se consolidó como un éxito rotundo a nivel internacional, sino que, de manera aún más significativa, nos regaló una química en pantalla tan potente, tan genuina, que parecía trascender la propia ficción. Y es precisamente en ese punto de intersección, donde la realidad y la fantasía se encuentran, donde comienza nuestro fascinante viaje, como una conexión tan evidentemente palpable en la pantalla se materializó en una relación sentimental en la vida real, y porque a pesar de la intensidad de ese vínculo, se convirtió en una de esas historias de amor que, a ojos del público, parecían complicarse más de lo que uno podría esperar. Seamos completamente honestos, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, para una vasta mayoría de sus seguidores, la materialización de un sueño, el anhelo cumplido de incontables fans. Desde el preciso instante en que los vimos interactuar por primera vez en el set de Sen Kalkapm, la química entre ellos era, si se nos permite la expresión, eléctrica, palpable hasta el último rincón del plató. No se trataba meramente de una actuación convincente, había una chispa, una conexión genuina y magnética que hacía que cada una de sus escenas juntos fuera hipnotizante, capaz de atrapar al espectador y hacerlo partícipe de sus emociones. Los rumores sobre la posibilidad de que algo más estuviera gestándose entre ellos comenzaron a circular con una velocidad vertiginosa, casi desde las primeras semanas de rodaje. Y como suele ser el patrón en estos casos, los fans más perspicaces, aquellos con un ojo de lince para los detalles y una pasión desbordada, no tardaron en detectar esos gestos sutiles, esas miradas cómplices, esas sonrisas que parecían ir mucho más allá de la simple camaradería profesional. Cada publicación compartida en redes sociales, cada aparición pública conjunta, era analizada con la precisión de un examen forense, en una búsqueda incansable de pistas, de confirmaciones tácitas. Y Kerem y Hande, lejos de desmentirlo de forma categórica o de cerrar la puerta a la especulación, parecían deleitarse jugando un poco con el misterio, alimentando así el interés, la expectativa y, por qué no decirlo, la fantasía de sus seguidores. Cuando finalmente, tras meses de intensos rumores y análisis de fans, ambos actores decidieron dar el paso y confirmar públicamente su relación, la alegría desbordada entre sus seguidores fue inmensa. Se convirtieron, de la noche a la mañana, en la pareja del momento, la encarnación perfecta de la pareja ideal de las telenovelas turcas, ahora hecha realidad. Sus fotografías compartidas en las redes sociales se convertían instantáneamente en fenómenos virales, acumulando millones de me gusta y comentarios de admiración. Cada aparición pública conjunta se transformaba en un evento mediático, un despliegue de flashes y atención.
Parecían a todas luces la pareja perfecta, jóvenes, exitosos, de una belleza arrolladora y, lo más importante, unidos por un amor que se percibía sincero, profundo y duradero. Compartían momentos íntimos capturados en imágenes que enternecían a millones, documentaban sus viajes, sus risas, sus momentos de complicidad, y, de esta manera, nos hacían creer firmemente en la posibilidad de un cuento de hadas moderno. Se mostraban como un equipo inquebrantable, se apoyaban mutuamente en el desarrollo de sus respectivas carreras profesionales, y transmitían una felicidad que a simple vista parecía sólida como una roca, inquebrantable ante cualquier adversidad. Para muchos ellos representaban la cúspide del romance moderno, la pareja que demostraba, de forma tangible, que el amor verdadero y apasionado podía florecer incluso en el terreno de la ficción. Sin embargo, como suele suceder en las narrativas más cautivadoras y dramáticas, la vida real, con su inherente complejidad y sus giros inesperados, rara vez se presenta tan simple y lineal como la ficción que tanto nos cautiva. Poco a poco y de una manera casi imperceptible al principio, como una pequeña grieta que apenas se vislumbra, empezaron a surgir las primeras señales de fractura en el idílico panorama de su relación. Las apariciones públicas conjuntas, que antes eran frecuentes y esperadas, comenzaron a espaciarse. Las publicaciones en sus perfiles de redes sociales se redujeron drásticamente a un goteo escaso y deliberado. Los rumores de distanciamiento, que antes eran meros susurros en los foros de fans, empezaron a adquirir una fuerza cada vez mayor, alimentados por la ausencia de confirmaciones y la presencia de interrogantes. Y fue en ese preciso momento cuando las sombras de la duda comenzaron a cernirse sobre ellos, cuando la palabra complicado empezó a infiltrarse en las conversaciones cotidianas y a dominar los titulares de la prensa del corazón. ¿Qué estaba sucediendo realmente? Era simplemente la presión abrumadora de la fama, la intensidad insoportable del escrutinio mediático, o existía algo más profundo, algo intrínsecamente más complejo, que estaba erosionando lentamente los cimientos de su relación. La especulación, como era de esperar, se disparó hasta alcanzar niveles estratosféricos. Los medios de comunicación turcos, siempre insaciables en su búsqueda de noticias jugosas sobre sus celebridades favoritas, hicieron de Kerem y Ande uno de sus focos de atención principales. Cada silencio prolongado, cada ausencia perceptible en los eventos públicos, cada aparición en solitario, era interpretado de forma minuciosa como una señal inequívoca de problemas subyacentes. Se barajaban diversas hipótesis: presiones laborales insostenibles, diferencias irreconciliables en sus proyectos futuros, la inherente dificultad de mantener una relación sólida y saludable bajo el constante y asfixiante escrutinio del público y la implacable mirada de la prensa. Algunos rumores, particularmente insistentes, apuntaban a que sus respectivas agencias de representación tendrían intereses contrapuestos, o que sus ambiciones profesionales individuales, cada vez más marcadas y ambiciosas, los estaban alejando uno del otro de manera inexorable. Otros, quizás con un enfoque más romántico, y probablemente más deseosos de aferrarse a la idea del amor de cuento de hadas, achacaban las dificultades a la pura e intensa naturaleza de su conexión, a un amor tan poderoso y avasallador que quizás resultaba demasiado abrumador para ser manejado y sostenido en las exigencias del mundo real. Lo que resulta absolutamente innegable es el profundo apego emocional que el público, que se había enamorado perdidamente de su historia de amor, sentía hacia ellos. Ver como una pareja que admiraban y veneraban en la pantalla, y que creían ver reflejada en su vida real, enfrentaba problemas y adversidades en su día a día, generaba en sus seguidores una compleja y a menudo contradictoria mezcla de tristeza profunda y una extraña, casi morbosa, fascinación. Anhelábamos con todas nuestras fuerzas, que su cuento de hadas continuara, que lograran superar todos los obstáculos que se interponían en su camino y que, finalmente, vivieran felices para siempre, tal como sucede en las películas. Pero la realidad, como hemos aprendido una y otra vez, insiste en ser diferente, a menudo menos complaciente y mucho más cruda. La confirmación de su ruptura, cuando finalmente se produjo, de manera oficial y rotunda, supuso un golpe emocional significativo para una gran cantidad de sus fans. Es fundamental recordar, en este punto, que a pesar de ser figuras públicas de renombre mundial, Kerem y Ande son, ante todo, seres humanos con sus propias emociones, sus propios desafíos personales y sus propios y únicos procesos de sanación tras una experiencia tan significativa. La forma en que ambos gestionaron su ruptura, en términos generales, fue con una dignidad y una madurez notables. Ambos mantuvieron un discurso respetuoso y mesurado hacia el otro en sus escasas declaraciones públicas,
evitando de manera consciente cualquier tipo de ataque personal o confrontación directa, y centrando sus energías, al menos aparentemente, en mirar hacia el futuro y en sus proyectos individuales. Este comportamiento, lejos de apagar el interés mediático o la fascinación de los fans, solo añadió una capa adicional de respeto y admiración hacia su persona, demostrando una madurez y un profesionalismo encomiables en circunstancias extremadamente difíciles. Pero el enigma fundamental, el eterno por qué su amor se complicó y, finalmente, se desvaneció, sigue flotando en el aire para muchos de sus seguidores más leales y dedicados. Y creo sinceramente que es precisamente en esa persistente interrogante donde radica la verdadera y duradera fascinación de su historia. No se trata simplemente de la narrativa convencional de una pareja que se enamoró apasionadamente y que posteriormente se separó, es la profunda y conmovedora historia de cómo las fuerzas externas e internas, como la fama incesante, las expectativas del público y las inevitables complejidades de la vida real, pueden ejercer una influencia devastadora e incluso destructiva sobre las conexiones humanas más intensas y aparentemente inquebrantables. Y volviendo una vez más al centro de nuestra conversación, a Kerem Bürsin, es importante destacar que su vida amorosa no se limita, ni mucho menos, a la única y resonante historia con Hande Erçel. A lo largo de su ascendente carrera, antes e incluso después de esta mediática relación, ha habido otras figuras femeninas que por diversas razones han captado la atención de la prensa del corazón y de los fans, generando también sus dosis de interés y especulación. Sin embargo, la historia vivida con Hande Erçel es, sin lugar a dudas, el capítulo que ha marcado un antes y un después en la percepción pública de su vida sentimental, la que ha quedado grabada a fuego en la memoria colectiva de sus seguidores. Fue en esencia una relación que encapsuló todos los ingredientes necesarios para convertirse en una auténtica y taquillera telenovela, un inicio romántico cargado de magia, una química en pantalla arrolladora que se creía inagotable, la ansiada confirmación pública que desató la euforia colectiva, y finalmente, la inevitable y dolorosa complicación que culminó en su eventual y sorpresiva ruptura. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo este complejo entramado de pasiones, cámaras y realidades? Quizás la lección más profunda sea que el amor, incluso en su forma más apasionada, más visible y más publicitada, es intrínsecamente frágil y vulnerable. Que las expectativas a menudo poco realistas del público pueden convertirse en una carga insoportable para cualquier relación, y mucho más aún cuando esa relación se desarrolla y se vive bajo el ojo del huracán mediático constante. Que la distancia física, las diferencias irreconciliables en la visión de sus proyectos profesionales a futuro, o simplemente la evolución personal y vital de cada individuo, pueden llevar a caminos separados, incluso cuando existe un amor profundo y genuino que los unió en su momento. La complejidad de sus amores, y de manera muy especial la que vivió con Hande Erçel, nos sirve como un recordatorio constante y poderoso de que estas figuras públicas, a pesar de su estrellato, son seres humanos que navegan por las mismas aguas emocionales tumultuosas que todos nosotros. La única y gran diferencia es que sus aguas, en lugar de ser un espacio privado y seguro, están expuestas y analizadas bajo una lupa constante y a menudo implacable. Y es precisamente esa vulnerabilidad compartida, esa humanidad latente que trasciende las barreras de la fama y el estrellato, lo que en última instancia nos conecta de manera tan profunda con ellos y nos impulsa a seguir sus historias, tanto en la ficción de la pantalla como en la cruda realidad de sus vidas fuera de ella. Espero de corazón que esta inmersión en el fascinante universo de Kerem Bürsin y sus amores, con un enfoque especial y detallado en la icónica relación con Hande Erçel, les haya resultado tan interesante y reveladora como lo ha sido para mí el poder compartirla con ustedes. Hemos tenido la oportunidad de explorar la intensidad de su conexión mágica en pantalla, desgranar los innumerables rumores que rodearon su noviazgo, revivir la euforia desatada por su confirmación pública y reflexionar sobre la inevitable complicación que finalmente condujo a su dolorosa ruptura. Hemos dedicado tiempo a meditar sobre cómo las fuerzas de la fama, las expectativas desmedidas del público y las crudas realidades de la vida cotidiana pueden influir de manera decisiva en las relaciones humanas, incluso en aquellas que son más visibles y admiradas. Antes de despedirnos y dar por concluido nuestro encuentro de hoy, quiero expresarles mi más sincero y profundo agradecimiento por acompañarnos en este vídeo. Su presencia aquí y el valioso tiempo que dedican a nuestro contenido y su genuino interés en los temas que abordamos, son la fuerza motriz que nos impulsa a seguir creando, a seguir investigando y a seguir compartiendo con ustedes. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes sobre todo lo que hemos expuesto hoy. ¿Cuál es su opinión acerca de la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen firmemente que la fama juega un papel tan determinante y a menudo destructivo en la complicación de las relaciones amorosas de las celebridades?
Les invito encarecidamente a dejar sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me fascina leer sus perspectivas y me enriquece enormemente el poder debatir con ustedes. Y si por casualidad han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, no olviden dejar un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y contactos, y por supuesto, si aún no lo han hecho y desean seguir disfrutando de contenido como este, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse absolutamente nada. Su apoyo es, insisto, fundamental para el crecimiento y la continuidad de nuestro proyecto. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.